Un hombre se define por sus acciones. Se hartaba de repetir mi abuela. Desde muy pequeño, esa frase resonaba en mi cabeza, creo que nunca llegué a entenderla hasta que el destino me obligó a ello. Sentado frente a aquel enorme ventanal, podía ver cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra los cristales. Mi vida no había sido la que tantas veces había soñado, no se acercaba ni lo más mínimo. Estaba llegando a esa etapa de la vida, en la que comienzas a descender, o eso dicen, y sinceramente, ninguna de las cosas que había conseguido me llenaba. Había tenido varios empleos que me habían servido para subsistir y en contadas ocasiones me había permitido algún pequeño capricho. Tardes como aquella, en las que me paraba a pensar, me recordaban que mi existencia era totalmente prescindible. De pequeño, antes de dormir, imaginaba cómo sería cuando fuera mayor. Todo sería un camino de rosas, qué ingenuo aquel muchacho y qué equivocado estaba. Pronto tuve que comprender que la gente, incluso la que puedes llegar a odiar, acaba desapareciendo. A unos les llegó su hora, otros simplemente desaparecieron de mi vida mientras yo, sin más remedio, permanecía irremediablemente en esta, mi simple y desastrosa existencia. No fui capaz de mantener a la que siempre supe que era la mujer de mi vida, me abandonó al darse cuenta de que jamás cambiaría. Tampoco a los amigos de la infancia, me mudé de aquel pueblo en el que pasé mis primeros años de vida al fallecer mi abuela. A mis padres, nunca los conocí, el único recuerdo de ellos eran algunas fotografías antiguas en el aparador del salón de la casa donde fui criado. Llegué a esta gran ciudad con una vieja mochila, el poco dinero que saqué por la venta de la única propiedad de la familia y unas ganas locas por cumplir mis sueños. La mochila se rompió incluso antes de bajarme de aquel autobús, el dinero poco a poco iba desapareciendo de mi cartera con los gastos del día a día y mis ganas. No soy por naturaleza pesimista, todo lo contrario, o así era hasta que llegué aquí. Me costó adaptarme al ritmo que imponían este tipo de ciudades. Yo venía de una población más bien pequeña, donde todo el mundo se conocía y ahora me encontré totalmente perdido en una especie de selva, donde la gente iba de un lado para otro sin parar. El bullicio que más tarde se convertiría en algo normal, llegó a aturdirme, incluso mientras caminaba la primera vez por las calles de lo que sería mi nuevo hogar, tuve que adentrarme en callejones estrechos para huir de él, aunque solo fuera unos minutos, poder sentir algo de paz y tranquilidad. Después, volvía a salir a la locura, otra vez la gente de aquí para allá, los coches, patinetes, bicicletas, autobuses, en definitiva, la vida en la ciudad. Encontré una pensión donde una mujer me alquiló una habitación con baño compartido. No era gran cosa, lo suficiente para un joven recién llegado. Coloqué en el único armario que había, la ropa que tenía, me refresqué un poco y salí a la calle con la firme intención de comerme el mundo. Sabía que lo primero que debía hacer era buscar un trabajo, convencido de aceptar cualquier cosa. La pensión estaba bien situada, muy cerca del centro y rodeada de un sinfín de negocios. Después de todo el día pateando, entrando en cada uno de los locales que me encontraba para ofrecer mis servicios, volví para derrumbarme sobre la cama y mentirme a mí mismo esperando que el día siguiente sería mejor. Con los primeros rayos de sol entrando por la ventana me desperté. Desde el día anterior no había comido nada, así que me vestí y salí para buscar alguna cafetería donde desayunar. Pedí en la barra un café y un par de magdalenas, me senté en una mesa junto a uno de los ventanales. Mientras esperaba que me sirvieran, escribí en mi móvil la frase, ofertas de empleo. De nuevo y como casi siempre, lo primero que apareció en la pantalla, un anuncio. Con un movimiento rápido, por la costumbre, puse mi dedo sobre la X para poder eliminar el anuncio y acceder al contenido. Repasé una a una las ofertas que aparecían, para la mayoría no disponía de la titulación necesaria, para el resto carecía de la experiencia que solicitaban. El camarero apareció con mi café y lo dejó sobre la mesa. Buenos días, aquí tiene, dijo. Gracias, respondí. ¿Usted no es de por aquí? No, llegué ayer. Pues bienvenido. Gracias, volví a decir. Estuve a punto de preguntarle si necesitaban algún empleado, pero no me dio tiempo. Justo antes de darse la vuelta un estruendo hizo que los cristales estallaran en 1000 pedazos y que tanto él como yo fuéramos lanzados al suelo. A duras penas conseguí levantarme de aquel suelo cubierto de pequeños fragmentos de vidrio. Aquel hombre que hacía unos segundos me había atendido amablemente, yacía en el suelo boca abajo.
Poco a poco me fui acercando hacia él, aturdido todavía y con un horrible pitido resonando en mi cabeza que impedía que pudiera escuchar los gritos y lamentos que me rodeaban. ¿Está usted bien?, grité al tiempo que intentaba comprobar si aquel hombre respiraba. No obtuve respuesta alguna, salvo mis manos empapadas en sangre. Atónito miraba hacia aquel hombre a la vez que a mis manos. Aquello no podía estar pasando. Miré a mi alrededor, el resto de los clientes se repartían por el local, unos intentando ponerse en pie, otros, como el camarero, inertes sobre el frío suelo. Me levanté como pude y me acerqué hacia una mujer que intentaba ponerse en pie para intentar ayudarla en su empeño, luego otro y más tarde un anciano con la cara ensangrentada que gritaba algo que no era capaz de escuchar, hasta que una mano se posó sobre mi hombro. Ya nos encargamos nosotros, oí decir como si de un susurro se tratara a un hombre fornido que estaba tras de mí. En aquel momento me derrumbé. Aquel caos existente en el pequeño local también existía en la calle. Ahora era una mujer joven la que me llevaba agarrándome del brazo. Había más cuerpos desparramados en medio de aquella calle, decenas de coches y camiones con las sirenas emitiendo su característico sonido mientras los rotativos no dejaban de girar iluminando aquella escena de dolor y terror. Por más que intentaba articular alguna palabra para comunicarme con aquella mujer que tan amablemente me guiaba entre todo aquel desastre, era incapaz de ello. No solo continuaba prácticamente sordo y con aquel silbido persistente, sino que también me encontraba sumido en un desconcierto del que sería más complicado de salir de lo que jamás habría imaginado. 2 hombres uniformados se acercaron para recogerme y llevarme a una de las ambulancias. La joven que me había acompañado apretó mi mano, la miré y pude entender leyendo sus labios que me decía, todo irá bien, mientras se alejaba en la misma dirección por la que acabábamos de venir. Los médicos me atendieron todo lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. Mientras ellos se dedicaban a curar mis heridas, yo miraba el tumulto que se había generado alrededor de aquella escena, y a la gente que se agolpaba detrás del cordón policial que habían montado las autoridades. ¿Qué esperaban ver?, me preguntaba a mí mismo. La escena que se mostraba ante ellos era dantesca, horrible, pero aún así, allí estaban, como espectadores de una película. Aquella experiencia, ese día, marcaría el resto de mi vida. Un joven apenas llegado a la ciudad, que en su primer día sufre algo tan espantoso como ese momento en el que sus propias manos se tiñen de la sangre de otro ser humano. Poco a poco el incesante pitido iba desapareciendo y las palabras de los enfermeros empezaban a tener sentido para mí. Los dos coincidían en que mis heridas no revestían ninguna gravedad, aunque les preocupaba que existiera alguna otra lesión que a simple vista pudiera pasar desapercibida. Estoy bien, les dije intentando tranquilizarlos. ¿Seguro?, preguntó uno de ellos. No tenga usted ninguna prisa, estamos aquí para atenderle. Seguro. Atiendan a otra gente, yo estoy bien, algo aturdido simplemente. ¿Qué coño ha pasado? Todavía no está muy claro, contestó el otro enfermero. Creen que ha sido una bomba, pero aún es pronto para saberlo con exactitud. ¿Cómo se llama?, me preguntó. Tardé un rato en contestar a aquella sencilla pregunta, por un momento sentí como si no recordara ni tan siquiera quién era yo mismo. Jorge Ampurias, así me llamo.